Cuando alguien se pone en tus zapatos, es como ver tu vida. Otra vida. Nuestra vida. ¿Alguna vez pensaste cómo sería ser otra persona? ¿Que alguien esté en tus zapatos? Bueno, señorita, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, pero a mí me gustaría que te presentaras y me dijeras cuál es tu condición para que la gente sepa con quién vamos a hablar y qué tenés vos de especial. Me llamo Lourdes Villegas, tengo 23 años, soy estudiante de la carrera de locución y mi condición es que soy no vidente. Soy Lourdes, sí. Contame por qué sos no vidente. Fue por un tema de incubadora, nací prematura a los 6 meses, me llevan en Río Cuarto y bueno, estuve 3 meses en incubadora y ya en incubadora pierdo la vista. Lourdes, ¿cuánto pesabas cuando naciste? 1 kilo y un poquito más. O sea que los médicos te recuperaron parte acá. Vos naciste en la antigua maternidad. Sí, en un sanatorio en realidad. En el sanatorio. Sí. Y del sanatorio te derivan a Río Cuarto. A Río Cuarto, correcto. ¿Y allá cuánto tiempo en la incubadora estuviste? 3 meses. Y hasta que llegaste a cierto peso. La verdad no sabría decirte. Lo que sí sabía era que en la incubadora tuve una retinopatía y ahí ya, o sea, por causa de la incubadora, por el oxígeno y demás, pierdo la visión. Sí. Pero con el peso, la verdad es que supongo que también tuvo algo que ver la incubadora por la recuperación, ¿no? Porque era muy chiquita, demasiado. Muy chiquita, pero mirá, hoy estás acá, ¿no? Y estudiando. Bien, después de que salís de la incubadora y que les cuentan a tus papis tu condición, bien, ¿cómo siguió tu vida? Y de eso, de ahí empezaron primero a buscar a alguien que me rehabilite, porque yo... a mi mamá le habían dicho muchas cosas, en realidad, que yo podía llegar a ser autista, que yo podía llegar a tener alguna otra discapacidad, porque los chicos que ven se guían por lo que hace el adulto, porque los ven. La gente, los niños normales, serían los bebés. En este caso, yo no podía hacer lo mismo. Entonces empezaron a buscar a alguien que me rehabilite, que me enseñe. Y ahí estuvimos en Mendoza, en Villa Mercedes, fue largo. Sí, muchos médicos, Lourdes. Sí, oculistas, oftalmólogos en Mercedes, acá. También me rehabilitan en Mendoza, en Mercedes también. Después, a los 2 años y 8 meses, entro a un colegio, que es la Escuela Puertas de Cuyo, al servicio de gente no vidente, y ahí ya me enseñaron todo lo que es estimulación temprana, que los hacen jugar a los bebés para que conozcan, porque al tener esta condición, como te repito, no se pueden guiar por lo que hace un adulto. Uh-huh. Y a partir de ahí, hasta los 13 años estuve en ese colegio. ¿Cómo fue ese aprendizaje? Contanos, porque los que vemos, como vos decís, aprendemos de otra forma, pero sí. Vos, ¿cómo aprendiste? Bueno, primero a través de texturas diferentes, por ejemplo, un liso áspero con cartón, con telas. Después a leer y escribir con el sistema Braille. Uh-huh. Y hasta el día de hoy lo utilizo, al sistema Braille, y después ya con el tiempo con la computación. Bien. ¿Vos cuántos años tenés, Lourdes? 23. O sea que los libros de Braille te eran fácil conseguir. No, ¿es cierto? Ahora está un poco más accesible, pero en lo que es lo digital. Sí. Pero en su momento, no, libros Braille, a mí nunca me fue fácil conseguir un libro en Braille, y tampoco leí muchos en Braille. Generalmente o eran todos digitales o me los leían. Bien. ¿No?
Decime, ¿cómo hacían tus papás? Mis papás fueron los dos un amor, empezando por mi mamá, que fue la que me ayudó en la escuela, en lo que es la primaria, jardín, primaria y un poco de la secundaria, lo que es transcribiéndome las cosas a braille a tinta para que los profesores pudieran leer, comprándome el material. Ella, por ahí, si un profesor no me sabía explicar, junto con los profesores del colegio, obviamente, ella también ponía de su parte. Mis hermanos también hicieron, me ayudaron, mi papá, como que siempre hubo un apoyo por parte de mi familia en general. ¿Cuántos hermanos tenés, Lourdes? 3. Son 3, o sea, son 4 3 con conmigo. vos. 4 con vos, más tus 2 padres, son 6 en la familia. Sí. Bien. Pero mi mamá fallece a la edad de que yo tenía 14 años, ella fallece. Entonces a partir de ahí yo me quedo con mi papá y mis hermanos. Y ahí, bueno, es otra cosa, porque de pasar a vivir con mi mamá me fui con mis abuelos, hubo acompañamiento también de mi prima, o sea, es como que todos pusieron su parte, digamos. ¿Cómo fue esto de la pérdida de tu mamá? Porque vos recién me decías, me ayudó muchísimo en la primaria porque me pasaba los textos de braille a tinta. Fue prácticamente la pérdida de una compañera. Mira, ya en el último tiempo yo no estaba en casa, pero sí la sentí mucho, porque no solamente me pasaba las cosas, sino que era alguien con la que podía charlar, a pesar de mis idas y vueltas, o sea, porque era adolescente en ese momento, pero era alguien con la que vos le podías preguntar cosas y podías charlar. Entonces después fue difícil, fue duro, pero más que todo para mí, pensaba en mis hermanos, ¿no? O sea, fue muy duro. Lourdes, que carga con una ceguera. Me dice, pensaba en mis hermanos y en vos, ¿en qué momento pensabas? No, yo sé a quién, porque yo sé que tengo a Dios conmigo, entonces sé que no estoy sola tampoco, porque tengo a mi familia, me apoyaron mucho, todos, por decirlo así, no estuve sola en ningún momento. Y cuando quise para ahí dejar todo, siempre hubo un reto de mi papá o de mis hermanos: ¿cómo vas a dejar? ¿Cómo? No se te ocurra. Incluso la pérdida de mi mamá fue el motor que me llevó, por decirlo así, a terminar la secundaria sin llevarme ninguna sola materia. Mira, impresionante. Lourdes, obviamente tenés momentos en los que renegás de la ceguera, ¿no es cierto? No, ahora no tanto, ahora me acostumbré. Pero cuando era chica sí, renegaba mucho. E incluso sufrí por ahí un poco de bullying en el colegio. Porque, o sea, no es que los chicos se reían de mí, al contrario, fueron unos compañeros que me acompañaron y todo, pero por ahí decía, los chicos se van al recreo, y si bien yo podía salir, pero si pudiera ver, capaz ya haría otras cosas. Más que todo en la primaria. Después en la secundaria medio que lo fui asimilando. Sí. En esto del decir, del asimilar, no es fácil. No. Es como que tenés que crecer de golpe. Sí, a mí me tocó madurar de golpe, por lo que me pasó con mi mamá. Uh-huh. Me tocó madurar de golpe, pensar en muchas cosas, y cómo iba a seguir mi vida de ahora en más, cómo que no me tenía que caer, que no tenía que caer en depresión ni tirarme para abajo, sino todo lo contrario. Uh-huh. Está bien. Recién me decías, o sea, renegabas un poco antes, sí, ¿no? O sea, contra la ceguera, de cómo sería. A partir de que vos decís, bueno, ya está, ya estoy ciega, pasé por un montón de médicos, todos te daban el mismo diagnóstico, Lourdes. Sí, porque es una pérdida de retina, la retina no se recupera, porque es tan sensible que capaz y uno me operan y capaz que recupero muy poca visión y no quedo bien, porque es algo psicológico, ver de repente cuando toda tu vida estuviste ciega. Es también un cambio muy importante, no es algo así nomás.
tengo que rehabilitarme de nuevo, por decirlo así. Claro. Yo tengo que aprender a leer, a escribir otra vez, a moverme. Es todo, es como volver para atrás, pero con la vista, por decirlo así. Lourdes, contame cómo es el mundo de Lourdes ciega. ¿En qué sentido? ¿El mundo cómo sería? ¿Cómo es? Porque uno está rodeado de mucha luz, de muchos colores, de muchos estímulos, pero en una persona ciega, las personas que vemos, que tenemos eso y que muchas veces no lo apreciamos, es distinto para ustedes. Sí, porque uno tiene que apreciar un poco más lo que es los sonidos, los olores, las texturas. Para mí es normal. Yo pienso que es normal, solo que no tengo la vista, pero todos los otros sentidos se te agudizan más. Sí. Y yo por ahí escucho, no sé, o la memoria, me pasa que con mi abuela me pasaba que no se acordaba algo y yo sí. Y hacía mucho que me lo había dicho, con mi papá me pasa, con mis hermanos. La memoria, el oído también. Todo se te va agudizando un poco más, al no tener la visión.